Al conocer a Jesús me sentí profundamente agradecido y quería hacer algo. Sabía que no podía pagar tanto amor. Y me acuerdo que me acerqué al líder que me discipulaba en el grupo de oración, en la célula, como nosotros le llamamos, donde podemos compartir en un grupo pequeño. Yo te aliento a que participes de uno de esos grupos. Aquí, cuando compartimos en reuniones como estas, bueno, son miles de personas, pero la particularidad de estos grupos pequeños, que a veces somos 4, 5, 10, 15, y podemos conocer los nombres, acompañarnos, orar los unos por los otros, y esto permite complementar la experiencia espiritual que tenemos en cada una de las reuniones. Y recuerdo que yo a mi líder de célula, que fue tan importante, le pregunté: mira, yo tengo acá un impulso, quiero hacer algo. Bueno, lo que vos estás sintiendo lo tenés que materializar compartiendo lo que te pasó con los que no conocen lo que vos ahora conocés. Y entonces empecé a hablar de Jesús y compartirle. No sabía nada de la Biblia. A veces hay gente que dice: bueno, pero yo no sé de la Biblia. Y saben, a veces digo mejor. Porque cuando algunos van a estudiar la Biblia, y miren que estuve alentando a que hagan una licenciatura en teología, algunos estudian equivocadamente para querer convencer a las personas. Y el que convence es el Espíritu Santo. Y lo que impacta es el testimonio. Lo que sale de acá, llega acá. Pero lo que sale de acá, del corazón, llega al corazón. Entonces, cuando se trata de compartir de Jesús a alguien, habla con el corazón. No hables con lo que estudiaste en el seminario, en la universidad, sino habla de lo que Jesús hizo en tu vida. Y me acuerdo que empecé a contarles a todos. Y yo había hecho la primaria en una escuela católica, y entonces una de las primeras cosas que hice, me fui a la escuela, particularmente a la iglesia que estaba al lado. Y me metí a la oficina del cura y le prediqué al cura. Y lo quise convertir. El hombre era español, como tiempo atrás, y todavía quedan algunos que tienen un carácter misionero. Y me dijo: hijo, ¿dónde te has metido? Claro, veía que la cosa quemaba, la cosa ardía. Y yo creo que ahí pasa la fe cristiana, cuando es vívida, cuando te quema, cuando necesitas compartir. Por eso le puse por título a esta charla: compartí lo que Dios te dio. ¿Cuál es el título de esta charla? ¿Cuántos sienten que Dios te dio algo? A ver, levanten la mano. Todos. Desde la vida natural y desde ya la vida espiritual. Porque muchas veces no hay peor cosa que vivir y estar muerto en vida. Cuando uno no conoce a Jesús, está muerto en vida. Conocer a Jesús es revivir. Y entonces es compartir. Hay una historia en la Biblia. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Quiero que lo podamos compartir por un momento. Que dice: y luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo, como dice, bien. Hoy es día, como dice, de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Luego en casa podés leer todo el capítulo 7 de Segunda de Reyes. Yo voy a intentar sintetizarte qué estaba sucediendo, cuál era el marco de referencia de esta historia.
Israel estaba rodeado por el ejército sirio y habían hecho un sitio de la ciudad. En la antigüedad, la manera de defenderse las ciudades era construyendo muros. Lo primero que se construía de una ciudad para protegerse eran las murallas. Por eso, si ves en internet, las ciudades antiguas tienen muros, porque eran la manera de expulsar a los enemigos. ¿Y cómo se hacía que una ciudad cayera? Ya que no la podían asaltar, la rodeaban e impedían que pudieran sacar algo o ingresar suministros. Es decir, no se podía comerciar, ni tampoco podía entrar ni salir nadie. Entonces, la ciudad donde estaban los israelitas quedó totalmente anegada, sitiada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se acaba el alimento, la gente empieza a tener hambre. Y a medida que los sitios en la antigüedad, como estrategia militar, podían durar meses y sin lanzar una flecha, sin derramar sangre, tarde o temprano las ciudades se entregaban porque no podían seguir viviendo. La gente se moría de hambre. ¿A qué punto llegó el hambre en la ciudad? Cuenta esta historia, léanlo luego, porque en realidad es increíble que esto pasara, pero lo que nos marca es la profundidad del hambre, que dos mujeres acordaron sacrificar a sus hijos para comerlos. La primera da muerte al hijo, lo comparten y se alimentan. Cuando llega el turno de la otra se echa atrás y dice, no lo voy a hacer. Y la primera va al rey y le dice, mire rey lo que está pasando. Y el rey rasga sus vestiduras, se echa cilicio y clama a Dios. Y dice, esto es lo que está pasando. Estoy desesperado en medio de esta circunstancia. Y entonces fuera de la ciudad va a haber 4 leprosos. ¿Cuántos? 4 leprosos. Los que padecían de lepra vivían fuera de la ciudad. Esta era parte del protocolo que Moisés había recibido como medidas higiénicas de aquel tiempo antiguo para evitar los contagios. Entonces, los leprosos vivían de basura. Si la ciudad, como el que revuelve los tachos de basura, si la ciudad no tiene para sí, tampoco no tiene desechos. Los leprosos no tenían desechos, no hay basura, y se dan cuenta que van a morir. Y entonces dice, adentro no nos van a dejar y todos van a terminar muriendo. Vayamos al campamento de los sirios. Y si nos dan la vida, que vivamos. Y si nos matan, que muramos. Pero nuestra suerte ya está echada. Hagamos algo, no nos vamos a quedar acá sentados. Y entonces va a acontecer algo increíble, inimaginable, que cuando los 4 leprosos llegan al campamento del ejército sirio, el campamento está vacío, la comida está caliente. Es que Dios hizo sonar un ruido como que un gran ejército venía sobre ellos. Y los sirios pensaron que los israelitas, recuerden ustedes que se estaban muriendo de hambre, habían contratado a sueldo a otros ejércitos para defenderlos, y entre ellos estaban los ejércitos egipcios. Habían contratado mercenarios, y cuando escuchan ruido de caballos y de ejércitos que se trasladan, son espantados
Y escapan y dejan el campamento, y en el campamento dejan comida y dejan todos los enseres y todas las pertenencias. Eso es lo que nos dice la palabra, que cuando nosotros confiamos en el Señor, Él va a pelear por nosotros. Cuando vos peleás, Dios dice, bueno, entonces arreglátelas vos. Pero cuando vos decís, Señor, pelea mis batallas, yo voy a confiar en vos. Queridos hermanos, Él nunca ha perdido una batalla. Él es vencedor por siempre. Demos un fuerte aplauso a Jesucristo. Él es vencedor. Entonces ahora el pasaje inicial va a cobrar sentido. Lo voy a leer otra vez. Segunda de Reyes, leíamos 7:9, dice: y luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Cuando los 4 leprosos llegaron al campamento sirio y lo ven vacío, ellos lo primero que hacen es abalanzarse a comer. Y comen, y comen, y comen, y comen. Y una vez que se sacian y no pueden más, se miran uno a otro y van a terminar diciendo lo que acabamos de leer. Hoy es día, ¿cómo dice la palabra? De buena nueva. Y nosotros callamos. Y entonces agrega: si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Claro, ellos reflexionan, son leprosos, son despreciados. El que tenía lepra era despreciado, era inmundo, tenía que andar con su rostro tapado porque la lepra le había deformado, diciendo: inmundo, 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 porque creían que la lepra era la consecuencia del pecado. Y la gente se apartaba, eran desechados, olvidados, marginados. Imagínense ahora, llegó el momento de la revancha. Ahora que se mueran. Toda la vida nos desecharon. Toda la vida no nos tuvieron en cuenta. Entonces, algunas reflexiones finales de esta tremenda historia. Número 1, Dios usa gente desconocida para cambiar, ¿cómo dice?, la historia de la ciudad. ¿Quiénes son los que van a llevar las buenas nuevas? Cuando los leprosos se dan cuenta que ellos no pueden callar, deciden ir a la ciudad y contar las buenas noticias. Y llegan al guardia y le gritan: avisen al rey que el campamento está vacío, que hay comida para todos, que ya nadie más va a morir de hambre. Miren entonces qué tremendo. Estos que llevan las buenas noticias eran, ¿quiénes eran? 4, ¿cómo eran? Eran leprosos, y como los califique, inmundos, olvidados, marginados, no tenidos en cuenta. Es que podemos decir que son anónimos. Es decir, Dios usa personas que nadie las conoce. A veces uno dice, bueno, Dios usa al pastor Carníbal, al pastor fulano, a mi líder de célula, él tiene un pico, tiene una labia bárbara, pero a mí no. Dios no me puede usar con todo lo que yo hice. Yo fui una mala persona. Si Dios usó a los leprosos, también nos puede usar a nosotros. No importa cómo te llames, lo que hayas hecho, de dónde vengas, tu historia, tu pasado, si tenés plata, no tenés, si tenés estudios o los tenés, Dios puede usarte de manera poderosa. ¿Cuántos dicen amén?
Nadie esperaba nada de ellos. Por eso yo hablo en segundo lugar de las voces del no. Porque ellos, como te decía, eran marginados. Eran personas que siempre se dijeron: no, yo no voy a poder, no es para mí. Y cuando esa voz nos ha taladrado, cuando esa voz nos ha marcado por tanto tiempo en nuestra cabeza, cuando llegan las oportunidades, esa voz otra vez, como una profecía, nos vuelve a recordar que nosotros no podemos, que nosotros no servimos. Es cuando te dan una oportunidad. Bueno, ahora te toca a vos. ¿Qué te parece si te presentás? Mira, tengo un trabajo para vos. Y vos estás por decir que sí. Y cuando estás por decir que sí, decís: no, mire, ofrézcaselo a otro. Porque te resuena en tu cabeza que siempre te dijeron que vos eras un torpe, un inútil, un burro, un incapaz, alguien que no sabe, alguien que no puede, alguien que es bueno para nada. Pero cuando Dios te da una oportunidad, cuando Dios te abre una puerta, si Dios te abre una puerta, es porque Él cree en vos y Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Demos un fuerte aplauso.